Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Y en este día quiero empezar un estudio sobre el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Uno de los capítulos bastante discutidos, vamos a decir así, por la teología bíblica, donde hay muchos teólogos que no se ponen de acuerdo. Bueno, esos son ellos. Nosotros, gracias a Dios, pues tenemos la unción del Espíritu, ¿verdad? Igual que ellos, pero nosotros no andamos con muchas cosas, sino que nos sujetamos a lo que la palabra de Dios dice. Recuerden que el Señor Jesucristo dice que se conmovió en espíritu en aquel tiempo y dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las hiciste saber, dice, a los pequeños. Sí, Padre, dice, porque así te agradó. Aquí en este caso los pequeños, hermanos, no se refiere a niños pequeñitos de 1 año o 3 años, sino a aquellos pues que no tenemos ningún, vamos a decir así, grado, ni tenemos un título colgado en la pared donde diga el reverendo o el escatólogo o el fulano de tal, ¿verdad? Bueno, yo el único título que tengo en mi pared es el de bachiller. De allí de escatólogo o de teólogo y todas esas cosas, pues no. Pero sí, hermanos, de rodillas, en oración y en súplica, sí le pido al Señor que me dé discernimiento de la palabra, que me dé entendimiento de las cosas y pues de lo que Él ha hablado en su palabra. Así, hermanos, pues quiero que en este día comencemos nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Si usted me acompaña allí en el capítulo 24, vamos a estudiar todo el capítulo. Vamos a ir verso por verso, vamos a hacer un estudio textual y lativo de todo el capítulo y vamos a ver las muchas cosas que nosotros vamos a encontrar ahí. Así como están, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor pues que nos ayude en vamos a decir así, viaje, hermanos, a través de toda esta escritura y todo lo que contiene este capítulo. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy, Señor, las gracias en esta hora por estar aquí con mis hermanos y los que nos ven, Señor, a través de Facebook. Te pido, Señor, que en espíritu nos unas en esta hora y que podamos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, Señor, como pueblo que hemos sido lavados en tu sangre y escogidos en Jesucristo. Pido que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé entendimiento de la palabra. Te ruego, Señor mío, que en esta hora me ayudes y como siempre te pido lo que no puedo explicar yo, Señor, sé que la obra de tu Espíritu la hace en los corazones de cada uno de nosotros. Te doy las gracias, Padre, y recibe toda gloria y toda honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, si ahí están, hermanos, en el Evangelio de Mateo, quiero comenzar diciéndoles, en primer lugar, este es uno de los capítulos donde nosotros encontramos varias declaraciones del Señor Jesucristo que habló, vamos a decir así, en un término escatológico, o sea, de eventos que habrían de venir en el futuro. Lo primero que tengo que decirle a usted, antes que nos introduzcamos en este capítulo, es lo siguiente. El Señor Jesús dijo este capítulo o dijo esta exhortación no para satisfacer la curiosidad de nadie. ¿Ok? Porque muchas personas, hermanos, agarran la Biblia como el periódico para ver qué va a suceder el día de mañana. Hermanos, la palabra de Dios no tiene que ser así. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado su palabra o nos ha confiado su palabra para que nosotros le conozcamos, en primer lugar, para que nosotros le sirvamos y para que nosotros estemos atentos también a todas las cosas que Él ha mandado. Por lo consiguiente, hermanos, la palabra de Dios, mayormente estos capítulos, como el capítulo 24, el capítulo 13, el capítulo 21 de Lucas, no deben de tomarse, hermanos, mayormente el libro de Apocalipsis,
como algo, como temas de curiosidad, de querer ver qué es lo que hay ahí, no. Sino tiene que ser, hermanos, en un espíritu sano, en una mentalidad, hermanos, que nosotros tengamos de ser instruidos en la palabra de Dios. Así es que con esa mentalidad nosotros nos vamos a acercar a este capítulo, el capítulo 24 de Mateo. En segundo lugar, quiero decirles que muchos le han puesto a este capítulo el Sermón del Monte. Yo más bien le llamaría la exhortación de un pastor a sus ovejas a mantenerse despiertos, a mantenerse, hermanos, listos por cualquier, vamos a decir así, evento que ocurra. El capítulo en sí, hermanos, está lleno de una escatología, cosas que ya se cumplieron, cosas que están por cumplirse y cosas pues que están todavía, bueno, yo no sé en este tiempo ahora, ¿verdad? Si podemos decir que están demasiado lejanas, pero porque en el tiempo que el Señor Jesucristo pues dijo todas estas cosas, hermanos, pues el futuro era muy lejano. En nuestros tiempos nosotros podemos decir las cosas que el Señor Jesucristo y tanto como los apóstoles dijeron, pues nos hemos acercado mayormente a ellas. ¿Por qué? Han transcurrido 2000 años, hermanos, de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y envió a sus discípulos por todo el mundo para que predicaran este evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, considerando ese tiempo, hermanos, nosotros tenemos que ver que las cosas que fueron mencionadas, unas se cumplieron, otras están por cumplirse, y digamos, y el resto, hermano, puede ser que sea ya sea nosotros, o como nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos la vean. Yo no les voy a decir mañana se cumple tal cosa, porque no quiero quedar como falso profeta. Eso es, como hay personas que salen ahí por televisión hasta poniendo fechas de la venida del Señor Jesucristo, hermano. Esto es algo aberrante, cuando él mismo dijo que pues no había, él nada más la señal que dejó fue esta, dijo él así, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Lot, así también será la venida del Hijo del Hombre. Fue todo lo que él dijo. No hay fechas. Yo sé que aquel día les dije que hay una de las fiestas, Yom Teruah, que celebran los judíos, que es casualmente la fiesta donde no se sabe cuándo comienza esa fiesta, la fiesta de las trompetas, luego sigue el gran día de la expiación y los tabernáculos. Son 3 fiestas que no se han cumplido. Las 4 primeras fiestas el Señor Jesucristo las cumplió a cabalidad. Por eso si nosotros seguimos que si tienen el cumplimiento de las fiestas en el Señor Jesucristo, entonces quiere decir que en Yom Teruah, les voy a decir así en teoría para que nadie se asuste, puede ser que en esa fiesta el Señor venga. O sea, al principio del otoño. Casualmente, hermanos, ya para este mes empieza el mes de Lul, según el calendario de los judíos, y pues es donde se empiezan a celebrar las fiestas de otoño. Les estoy diciendo de que no vamos a poner fechas, ni vamos a señalar, vamos a decir así cosas que comprometan, vamos a decir así, no la palabra de Dios, hermanos, quien se compromete es uno, porque la palabra de Dios está dicha. Y lo que se dijo, pues, se va a cumplir. Cuando hay cosas que las sabemos, como hay otras cosas que no sabemos. Entonces les estoy diciendo que yo veo más bien este capítulo, hermanos, como una exhortación de un pastor a sus ovejas. ¿A qué? A que se cuiden. Y pues, así vamos a ir viendo muchos puntos, hermanos. ¿Por qué vamos a decir así está desarrollado este capítulo o este sermón? En primer lugar, hermanos, ya viendo el capítulo, vamos a ver a causa de qué vino, vamos a decir así, este capítulo. Es un capítulo, hermano, que contiene aproximadamente, tiene 44 versículos, o sea, en su totalidad de lo que el Señor Jesús habló de lo que es en cuanto a escatología. Luego empieza pues del versículo 45 y todo el capítulo 25, que se sigue a este capítulo. Él empieza a dar las exhortaciones sobre cómo el pueblo de Dios tiene que estar preparado. Fíjese, hermano, déjeme hacer aquí un paréntesis, porque a veces yo veo algunos predicadores en YouTube y hay ciertos predicadores que dicen de que pues la aparición del Señor Jesucristo está muy pronto, pero ya dicen muy pronto, dicen el rapto es eminente.
Entonces tenemos que estar preparados. Ellos siempre hablan de estar preparados, pero nunca le dicen a la iglesia cómo estar preparados. Y eso es algo porque si yo siempre me quedo a escuchar todo el sermón para ver si acaso dicen ellos cómo se debe de estar preparados, pero nunca lo dicen. ¿Por qué? Bueno, ese es un fenómeno que yo veo, hermanos, en todas estas personas que hablan de la venida de Cristo así repentinamente, como dicen, eminentemente, el rapto ya viene o el arrebatamiento ya viene. Eso no se puede decir. Si usted conoce la Escritura, usted sabe que hay muchas cosas que tienen que suceder antes que la venida de Jesucristo aparezca. Y basado en eso, yo por eso les digo a ustedes que yo este sermón más bien yo lo veo como una exhortación del Señor Jesucristo a sus ovejas. Por ejemplo, si usted me acompaña, vamos a ver ciertos versículos, vamos a decir así. Antes que nada también quiero que ver por qué causa fue que vino todo este desarrollo de este sermón. Si usted se fija en el capítulo 24, en el verso 1, dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Les dijo él, ¿veis todo esto? Y les dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el capítulo, si usted me acompaña para ir a hacer un viaje nada más allá a los evangelios, capítulo 13 de Marcos, verso 3, o del verso 1 en adelante, dice, saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, aquí dice uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves todos estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el capítulo 21 del Evangelio de Lucas encontramos también esta declaración. En el verso 5 dice la palabra del Señor. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces tenemos 3 testimonios donde vemos que los hagiógrafos o los que escribieron los evangelios nos dicen de que Jesús mencionó estas cosas. Cuando nosotros hablamos del templo y cuando nosotros decimos todo eso, los apóstoles, hermanos, se quedaron bastante sorprendidos de por qué Jesús diría de que lo que era, vamos a decir así, un emblema cultural, religioso, digamos, del tiempo de los judíos, en los años, vamos a decir así, 30 al año 70 del milenio pasado, podemos decir así, o sea, hablando en el tiempo de los apóstoles, ¿por qué ellos se ponían a preguntarse, cómo es que el Señor dice que la casa de Dios, aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada? Además de eso, hermano, ellos miraban los grandes edificios y decían, ¿cómo es posible que sobre estos grandes edificios, estas grandes piedras, esta gran construcción que mandó hacer Herodes, decían ellos, ¿cómo es posible que no vaya a quedar aquí piedra sobre piedra? Se fueron con eso, hermanos, en su mente al Monte de los Olivos, porque en ese momento Jesús sale del Monte de los Olivos y se va, vamos a decir así, sale del templo y se va al Monte de los Olivos. Sentados allá, se le acercan sus discípulos, los mismos de siempre, ¿verdad? Ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo. Y le dicen, Señor, mire las preguntas que estos discípulos hicieron. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, verso 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, miren las 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo, vamos a decir, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la expulsión de los judíos. ¿Cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos preguntaron por una señal. Y la tercera pregunta fue, ¿cuándo será el fin del siglo? O sea, 3 preguntas a las cuales el Señor
Se las contestó. ¿Por qué? Miren, déjenme decirle aquí por qué Jesús responde esto. Y no responde ni en parábolas, ni responde en un lenguaje, hermano, difícil de comprender, sino que aquí el Señor les habla a los discípulos y les dice esto de tal manera, ¿sabe por qué? Porque estaban ellos a punto de empezar a ver cosas que se iban a empezar a manifestar en su tiempo. Por eso Él les habla de la destrucción del templo, de la expansión de los judíos por todo el mundo y sobre todo les está hablando de antemano ya del fin del siglo. Todas estas cosas Él las habló. Y nosotros por eso podemos ver que de esta manera, hermano, fue que vino toda esta enseñanza, toda esta exhortación a los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el templo había de ser destruido. Mira, hermano, a Herodes, si usted ha leído la historia, por ejemplo, en el libro de Josefo, Flavio Josefo, y en otros, vamos a decir así, fuentes, ahora usted puede encontrar cómo los judíos en el tiempo del segundo templo, cómo lo reconstruyeron. Aproximadamente pasaron, hermanos, 40 años para poder, vamos a decir así, no terminar el templo, hermanos, porque el templo no se terminó, sino lo arreglaron de tal manera. Herodes pues mandó a hacer una explanada, la que usted ve, casi 35 acres, la que usted ve, la que está ahora allí, el Domo de la Roca y la Laxa, la mezquita de Omar que está al oriente, o al occidente. ¿A qué lado es que está? A un lado, pues ustedes me entienden. Entonces son casi aproximadamente 35 acres que Herodes mandó, vamos a decir así, para construir esa explanada donde hizo la fortaleza Antonia, vamos a decir así, la que está al lado occidental, donde él tenía su palacio. Herodes, hablando de Herodes la zorra, el que dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, este hombre no solamente él se distinguió, hermano, por lo terrible que era y por lo sanguinario y por lo que ese no tenía, hermano, piedad para matar a nadie. Ese hombre era tremendo. Entonces, además se reconoció a este hombre, hermano, por las mega construcciones que él hacía. Si usted ha visto la fortaleza de Masada, si usted ha llegado a ver eso, hermano, es algo monumental, hermano, cómo ellos mandaron a hacer eso también ahí. Y bueno, y por esta causa nosotros podemos ver de que este hombre, hermano, no solo, como les digo, se distinguía por, vamos a decir así, por las cosas que él hacía, vamos a decir, las construcciones que él hacía. Entonces los discípulos quedaron aterrados y decir, ¿cómo es que va aquí no quedar piedra sobre piedra que no sea derribada? Así, 40 años duró en construir este templo y el Señor dice que va a ser echado por tierra. Bueno, eso escandalizaba a los judíos. Ahora, antes de venir, me estaba leyendo el libro de Josefo otra vez porque quería ver algunas notas que se me habían olvidado. Y quería ver cómo las descripciones que Josefo hace en su libro La guerra de los judíos. Es un libro bastante, vamos a decir así, aquí Josefo es un poco exagerado cuando empieza a dar números, pero digamos son fuentes, hermanos, o son escritos, vamos a decir así, de segunda mano, que nosotros tenemos del primer siglo. O sea, es un libro bastante confiable. El libro de Josefo, se lo recomiendo por si acaso, hermanos, ustedes lo logran comprar. Es un libro bastante bonito, se llama Flavio Josefo, se llama así, La guerra de los judíos, y eso, usted lo puede encontrar. Ahora bien, en este capítulo, hermanos, en el capítulo 24 de Mateo, encontramos, por ejemplo, como les digo, una exhortación pastoral, en el cual nosotros podemos encontrar muchas palabras que el Señor Jesucristo les dijo, como velad por vosotros mismos, estad atentos, tengan cuidado, no se dejen engañar de nadie. Si ustedes quieren anotar los textos, vamos a ir a primeramente 24:4. Mire lo que dijo primeramente el Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hermano, ¿le hemos puesto atención nosotros a este texto y lo hemos tomado en serio? Mirad que nadie los engañe. Mire el tiempo que nos hemos alejado de estas cosas, aproximadamente casi 2000 años. Y desde aquel entonces el Señor Jesucristo le dijo
a los suyos. Miren que nadie los engañe. Por ejemplo, en el verso 6 nosotros encontramos donde dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no, dice, os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero, ¿qué dice? Aún no es el fin. Hermanos, yo quiero que ustedes, por favor, le pongan atención a todo lo que la gente está diciendo ahorita. Por un virus que saltó por ahí, hermanos, hizo escándalo en todo el mundo, la gente dice, Jesucristo ya viene. ¿En serio? ¿Jesucristo ya viene? Si miren, aquí está diciendo que oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pregúntese usted, ¿cuántas guerras no han habido? Según uno de las universidades en Estocolmo, ellos han visto que todo, dice este gran periodo de tiempo que ha habido, nada más 25 años han habido de paz. En 2000 y tantos años, hermanos, solamente 25 años, yo creo que hasta mucho, 25 años de paz son los que han habido. En Suecia, Estocolmo, está esta universidad donde dicen de que esa es la única paz que ha habido. Luego, hermanos, nosotros podemos ver en el verso 13 también, donde dice el Señor Jesucristo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, en medio de todo esto, el Señor les empieza diciendo a los discípulos y les dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? Jesús ya nos salvó a nosotros. La salvación sabemos que es por gracia. Él pagó el precio para que nosotros alcanzáramos, vamos a decir así, perdón de nuestros pecados y para que nosotros estuviéramos ahora en una buena relación con el Padre. Pero Jesús dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo? ¿Por qué? Será salvo, hermano, la persona que persevera hasta el fin. ¿Por qué? Porque no se dejó engañar, se mantuvo haciendo lo que su Señor dijo y se mantuvo, hermano, presto a la venida del Señor. Por eso es salvo la persona. Luego también nosotros podemos ver en el verso 14, en el verso 20, dice, y será predicado este evangelio. Mire, aquí, ¿quiere saber dónde va a ser el fin? Mire cómo dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vaya, para los que andan buscando el fin, no está en un terremoto, no están las guerras, no están los alborotos, no están las epidemias, no está en nación contra nación, reino contra reino, no está en nada de eso, hermanos. El fin, hermanos, de los cuales el Señor nos está hablando aquí es cuando todo esto culmina, termina, se acaba. Digo el Señor que sola hasta que sea predicado el evangelio del reino, este evangelio, hasta entonces puede venir el fin. ¿Alguien me puede decir, quién sabe si ya se predicó el evangelio en todo el mundo? Pero luego estamos diciendo, no, hermano, el fin ya viene, mire lo que está pasando, mire esto que... Mire, hermanos, atendamos a la Biblia. Yo no creo que nuestro Señor nos mienta. Acuérdese lo que dijo el apóstol Pedro, de su boca nunca salió engaño de su boca. Nunca se habló mentira de su boca. Entonces, el fin está cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones para testimonio a ellos. Verso 20, mire lo que dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Orad. A ver, hermanos, no me levante la mano ni me conteste, pero ¿cuántos de nosotros tomamos tiempo para orar? ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo, el límite máximo para una oración es 1 hora? ¿Oramos 1 hora, hermanos? En este tiempo, hermanos, en que estamos en una convulsión tan horrible, terrible, y que todo el mundo anda diciendo que Cristo viene y citan un montón de cosas menos la Biblia. ¿Oramos, hermanos? ¿Oramos unos por los otros? Oramos por el pastor, oramos por la iglesia, oramos por los hermanos, oramos por toda la iglesia en el mundo entero. Dígame, hermanos, ¿tomamos tiempo para orar? Ahora usted ve por qué le estoy diciendo que más bien este sermón es una exhortación más bien de Jesús a sus discípulos. ¿Para qué? Para mantenernos alertas.
para mantenernos alertas. Aquí el Señor Jesucristo les dijo, orad que vuestra huida no sea en invierno. Este texto, hermanos, nosotros lo podemos aplicar nada más a los tiempos de Jesucristo. Ahora miran que caiga una gran nevada, usted le pone cadenas al carro y sale como alma que lleva a Cristo, ¿eh? Usted se va, hermano. Pero en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿cómo podían huir en invierno? Si a lo que más llegaban era un burro, ¿verdad? Y miren los versos 23 con el 25, dice, entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, dice, no lo creáis. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, no vendrá. Usted y yo sabemos cómo Cristo va a venir. ¿Cuántos de aquí sabemos cómo Cristo va a venir? Jesús dijo, como el relámpago que se muestra en el occidente, se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago. Si sale por ahí algún tonto diciendo, mire, ahí está Cristo en tal lugar, hermano, ¿usted le va a creer? La iglesia no va a creer. ¿Por qué no va a creer la iglesia? ¿Por qué no creemos el pueblo de Dios? No creemos porque nosotros sabemos de qué manera Él va a venir. En el verso 25, si usted me acompaña, dice, mire lo que les dijo Jesús a sus discípulos, ya os lo he dicho antes. En los otros capítulos de los otros libros de los apóstoles, hablando de este mismo tema, dice, ya os lo he dicho todo antes, dice, para que veléis. Hermanos, necesitamos velar, hermanos. La exhortación del Señor es algo que nosotros no podemos, hermanos, de tomar por, vamos a decir así, descuido. Somos iglesia, somos el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que mantenernos alertas. Miren los últimos versos hablando sobre por qué les estoy diciendo que esta es una exhortación pastoral. Miren el verso 36, dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿Qué cosas? Conforme nosotros vayamos viendo, hermano, el desarrollo de este sermón, nosotros lo vamos a ver. En el verso 42 dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mire que dijo el Señor, velad. Hermanos, ¿estamos velando? A los que están allá al otro lado les pregunto, ¿están velando ustedes, hermanos? ¿Están orando? ¿Están perseverando en las palabras que el Señor Jesucristo dijo? Porque todo esto es para nosotros, es para su pueblo, es para su iglesia. Esto no es para otra gente, sino para aquellos que estamos esperando, hermanos, su gloriosa venida. El Señor dice que si nosotros estamos velando, Él nos pregunta. Luego dice, hermanos, el verso 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ve, hermano, cómo esto es una exhortación. Todos estos versículos que les he dado, hermanos, son una exhortación para que los discípulos, las ovejas del Señor Jesucristo, se mantengan velando, se mantengan orando, se mantengan alerta, se mantengan, hermanos, haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. ¿Cuántos decimos amén? Otra cosa que quiero que veamos en el capítulo, ahorita estamos viendo todo lo que podemos, hermanos, encontrar así, vamos a decir así, abuelo de pájaro, lo que nosotros podemos encontrar, hermanos, en este capítulo. También en el capítulo podemos encontrar palabras repetidas a lo largo del todo el texto. Muchas palabras se repiten. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el verso 5, si usted me acompaña ahí, mire lo que dice, porque esta palabra, hermanos, es una palabra griega que se escribe gar, que quiere decir que es una información inconsecuente, hermano, a lo que sucede. O sea, como cuando usted está hablando de algo y usted dice, por esta razón, o sea, vino esto, por esta causa, luego, entonces encontramos todas esas palabras, hermano, a lo largo del verso. Por ejemplo, mira aquí dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por ejemplo, en el verso 7 y en el verso 9 encontramos otra vez las mismas palabras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Nosotros podemos ver todas estas palabras, hermanos,
repetirse muchas veces, verso 16, en el verso 21, en el verso 23. Por ejemplo, en el verso 23 dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo creáis. Fíjese cómo está todo compuesto, cómo es que está todo compuesto, hermanos, este capítulo. En los versos 24 y en los versos 27, pues dice, porque se levantarán falsos cristos. En el verso 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque, por tanto, orad, porque todas estas palabras, hermanos, se repiten en el capítulo y tienen la idea y la fuerza, hermano, de nosotros darnos a entender de que un evento, hermano, sucede a otro, que por qué causa sucede esto y por qué causa sucede esto otro. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando hay guerras, como consecuencia de eso, ¿qué es lo que viene? Las guerras. Hay muchas cosas que suceden. El país, su economía, la del país cae. Viene, hermanos, hambruna muchas veces. Vienen recesiones, hermano. Entonces nosotros podemos decir, por causa de la guerra vino esto. Por causa de esta epidemia, entonces mucha gente murió. Ya ve, hermano, entonces todo este lenguaje, hermanos, el Señor Jesucristo lo utilizó para decirle casualmente a sus oyentes, hermanos, de cómo estarían las cosas sucediendo. Ahora vamos a ver otra cosa. Y aquí, hermano, quiero que usted ponga mucha atención. Le voy a decir el porqué. Las cosas que circundaban, digamos, ante este monumental, vamos a hacer así, discurso del Señor en el Monte de los Olivos. Las cosas que circundaron, vamos a decir, antes a este discurso, hermanos, son cosas que a nosotros nos debería de llamar mucho la atención. En primer lugar, vamos a decir así, son aproximadamente como unas 9 o unas 10 cosas las que circundaban, vamos a decir así, este sermón. En primer lugar, Jesús pone en orden la casa. En segundo lugar, vamos a decir así, la maldición de la higuera. Jesús había maldecido la higuera, había arreglado la casa antes de decir este sermón. Luego vemos la autoridad del Señor puesta, vamos a decir así, lo pusieron a prueba, le interpelaron, dinos, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y él también les dijo, les voy a hacer yo otra pregunta. Y no le quisieron responder, entonces él les dijo, pues tampoco yo le respondo. Entonces eso se vale también, cuando vienen hay personas a preguntarnos a nosotros, diciendo, mira, ¿y por qué esto y esto y esto? Te voy también a hacer una pregunta. Y si no lo responde, usted también le dice, pues yo tampoco te respondo. Y así quedamos curados de espantos ambos. La otra cosa que nosotros vemos, hermano, y son cosas que sucedieron cerquita a este sermón, hermano, que los constructores de Israel, hermanos, desecharon la piedra angular, o sea, la piedra angular que era Cristo. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo en la segunda carta a los Efesios, él dijo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, también el apóstol Pedro habla, hermano, de la piedra viva que los edificadores desecharon. Ahora también vosotros, dice, como piedras vivas, tenemos que irnos, hermanos, acomodando en este edificio que es ahora la casa de Dios, que somos todos nosotros. En otro punto también podemos encontrar las cosas que circundaron a este sermón, que el reino de los cielos o el reino de Dios, hermanos, fue quitado de los edificadores. Mira, hermano, prácticamente, cuando Cristo viene a dar la última sentencia, ya los tenía hasta secos, hasta de raíz. Ya estaban prácticamente, hermanos, secos. El reino de los cielos fue quitado de estas personas. Además de eso, en el capítulo 23 del mismo libro, nosotros vemos que Jesús juzga, óigame bien, Jesús juzga no solamente a la nación, sino también juzga
a los edificadores. Capítulo 23 del verso 1, hermanos, hasta el 33, Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos. O sea, Jesús los estaba juzgando. Jesús los juzgó. Y mire, y quiero que noten algo muy interesante aquí, hermanos, porque en este juicio que se le hizo al mundo, no solamente, hermanos, le llovió, vamos a decir así, a los fariseos, sino que también le llovió al mismo Satanás. Mire, si usted me acompaña para que tenga este récord o para que tenga este texto bíblico y vea que lo que le estoy diciendo así es, en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, en el verso 31, Jesucristo dice de esta manera: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pregúntese usted, bueno, ¿y el diablo entonces dónde está? Mire las cosas que contiene la Biblia, hermano. El Señor le dijo en el capítulo 12, ya ve 13, 14, 15 y 16, ya Jesús estaba para ir a la cruz. Todo desde el versículo del capítulo 12, 13, 14 y 15, todos esos versos, hermanos, el Señor Jesucristo los habló en el aposento alto que habían preparado para comer ahí la cena y la Pascua. Allí dijo el Señor: ahora ha venido el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, y no solamente juzgado, echado fuera. Pregúntese dónde está el diablo entonces. ¿Estará en el mundo o no estará en el mundo? ¿Sabe qué dijo Pablo hablando de ese espíritu? Él dijo: el príncipe de la potestad que ahora vuela arriba del aire, está arriba. Días vendrán, hermanos, cuando Satanás lo van a hacer echar otra vez a la tierra, y ahí empiezan los ayes y dicen: ay de vosotros, moradores de la tierra, porque Satanás ha sido aventado otra vez al mundo y viene con grande ira a perseguir y a destruir pues todo esto. Y aquí nos quedamos, hermanos, en estos puntos porque el tiempo ya se me fue. Pero el próximo lunes, hermanos, vamos a continuar examinando este capítulo entero y vamos a ver, hermanos, como les estoy diciendo, vamos a ver muchas cosas antes de tratar en sí el capítulo de qué trata. Porque, mire, estaban en juego también el cumplimiento de muchas profecías significativas, hermanos, en el tiempo de Cristo. Pero lastimosamente, a veces nosotros agarramos la Biblia, ¿verdad?, y nos arrancamos como a leer así, pero nunca vemos realmente qué es lo que está sucediendo. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook, esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes. Mi Dios me los bendiga, hermanos, los amamos en el Señor. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.